Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 29 de diciembre de 2020 y estás escuchando el podcast número 20 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar brevemente de programas de doctorado, de empleabilidad y de muchas de las cosas que las universidades están implementando para hablar no solo de formación clásica a nivel de doctorado, sino también formación en competencias transversales, en empleabilidad, ALTAC y muchas otras cosas. Bueno, estos últimos días, estos últimos meses han sido muy intensos para el equipo de Carreras Científicas Alternativas, porque, bueno, como sabéis, muchos de vosotros os acercáis a carreras científicas alternativas a nivel individual, ¿no? Simplemente pues para conocer más sobre carreras ALTAC, sobre empleabilidad y reorientación profesional. Pero también trabajamos con instituciones, como sabéis, y en este caso, pues, en cosas que les preocupa muchísimo, por ejemplo, a los doctorandos, ¿no? Que es algo tan simple como qué es lo que voy a hacer después de terminar la tesis, ¿no? Así que bueno, entre las actividades que realizamos normalmente, una de ellas ha sido repetida ya en más de una ocasión, en este caso con la red de universidades valencianas, en la Comunidad Valenciana, en España. Y hemos tenido el gusto de trabajar con el equipo de Rubit y también, bueno, y a través de la financiación de la Agencia Valenciana de Innovación, en un montón de cosas relacionadas con cómo podemos hacer una formación doctoral mejor, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos todos más claro que el paradigma de formación doctoral ha cambiado. No es solo que lo veamos, sino que nos lo dicen desde Europa, ¿no? Con iniciativas que promueven un cambio de modelo que impulse la carrera investigadora hacia una profesión, pues bueno, más sostenible a largo plazo, ¿no? y que pueda favorecer la empleabilidad, incluso los intereses propios de estos profesionales, ¿no? Pero siempre pensando no en la formación a corto plazo, sino qué es lo que va a pasar con las vidas de estas personas cuando salgan de la tesis doctoral. En este caso, el reto está en conseguir una mejora en la calidad de los procesos de formación doctoral, garantizando al mismo tiempo una investigación de calidad. Y este es el tipo de cosas que ya nos han ido comentando desde Europa, como con la Carta de Investigador o el Código de la Conducta de Contratación de Investigadores, ¿no? Donde, bueno, la Comisión Europea pone unas pautas y ya está en nosotros el seguirlas. En este tipo de documentos se insta a los empleadores a que implementen, a que creen mejoras para la empleabilidad en concreto, ¿no? De los investigadores mediante el desarrollo de habilidades, de competencias, no solo técnicas, sino también transversales, en fin, todas aquellas competencias que podrían aplicarse a cualquier ámbito de conocimiento y sector. O sea, que no es que sean cosas que están haciéndose para el beneficio de los doctorandos solo, sino también para el beneficio de la sociedad. Bueno, pues ahí está el reto, ¿no? En este caso, a final de este año, la Red de Universidades Valencianas nos contrató como consultora para trabajar en diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era el diseño de un plan de seguimiento de egresados de programas de doctorado, que esto, como sabéis, es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando un doctor termina su periplo doctoral en la universidad y se va a algún sitio? ¿A dónde se va? Se queda por allí, se queda en la región, en la ciudad, se va al extranjero, sigue investigando, se va a una empresa, se convierte en freelance. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas? No es tan obvio encontrar una institución que sepa exactamente qué es lo que está ocurriendo. De hecho, eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que no conocemos exactamente qué es lo que ocurre con nuestros doctores. Otra cosa que hicimos, que me parece que es especialmente interesante, y ya hablaremos largo y tendido sobre esto, es el diseño de un programa formativo en competencias doctorales transversales para la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad. Aquí hay cacaruca, o sea que ya hablaré más tranquilamente de esto en otro episodio. Además de esto, también trabajamos en el diseño y el desarrollo de un programa formativo en iniciación al emprendimiento, ¿no? Pero específicamente para investigadores predoctorales, en el cual, pues bueno, tuvimos un montón de talleres online y también hubo un premio al potencial emprendedor de trabajos de investigación. Y ya finalmente, intentando replicar lo que hicimos ya hace un par de años, pues diseñamos y desarrollamos un encuentro anual sobre empleabilidad y emprendimiento doctoral. El reto este año era en conseguir hacer un foro, pero que en este caso fuera un foro online, ¿no? Donde pudiera haber participación de los doctorandos, pero también talleres formativos, tanto en empleabilidad como en emprendimiento doctoral. En este caso, en este foro, tuvimos un montón de talleres, ¿no? Sobre, bueno, hablamos de currículum, de cómo prepararlo, de herramientas para la búsqueda de empleo, de marca personal, de visibilidad digital en LinkedIn, de cómo superar una entrevista de trabajo en el sector privado, en fin, de un montón de cosas que aprendimos gracias a un montón de invitados, y también tuvimos un par de webinarios.
Uno de ellos fue lo que vais a escuchar precisamente hoy en este episodio. Fue un webinario sobre doctores fuera del mundo académico y en esa sesión pues contamos con varios doctores que nos contaron cómo fue su transición desde la investigación académica hacia la empresa privada. Así que, sin más dilación, si os parece, pasamos a conocer qué es lo que nos contaron estos invitados sobre cómo realizaron esa transición desde el mundo académico hacia algo que en principio no tenían en mente. Pero antes, quería comentaros que tenemos un nuevo formato en el programa online premium de transformación profesional para científicos y para investigadores. Este programa, como sabéis, lleva funcionando ya bastante tiempo y es para aquellos de vosotros que realmente no estáis solo buscando empleo, sino que más bien estáis buscando una reorientación de vuestra carrera profesional, ¿vale? Así que si tenéis interés en este tipo de programas, escribidnos a info@carrerascientificasalternativas.com. También sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y bueno, y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, por favor, no te olvides de calificarnos con estrellita, dándole al like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios de este podcast, con las entrevistas, muchos artículos del blog y también webs de utilidad en orientación de carrera para científicos y para investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios, talleres online o presenciales sobre empleabilidad para científicos, ya sea para ti o para tu institución, o si estás interesado en que tu institución trabaje con nosotros a nivel de consultoría, o si quieres escribirnos para lo que sea, para algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. ¿Quieres ahora escuchar varios ejemplos de transición profesional desde el mundo académico? En este webinario vais a escuchar 4 casos de transición profesional. Son casos muy diferentes y todos ellos son personas que realizaron su tesis doctoral allí en la Comunidad Valenciana. El primer invitado es Rafael Ortiz Ramón, que es desarrollador de Business Intelligence del Hospital de Manises. También contamos con Laura Zacarés, que es responsable de transferencia tecnológica en Incotec, con Sabrina Femenía Mulet, que es directora gerente de BioHub, que trabaja en la consolidación del clúster biotecnológico regional, y con Elena Eixarch Puigcerver, que es Project Manager en TSG Consulting, trabajando en cosmética y toxicología. Sin más, pasamos al webinario. Tenemos a casi 100 investigadores predoctorales de las 7 universidades principales de la Comunidad Valenciana y hoy tenemos varios invitados. Tenemos a Sabrina, tenemos a Elena, a Rafael y a Laura, que lo que vamos a hacer es, más que yo daros una presentación de todo lo que han hecho, preferiría que uno por uno vayan ellos directamente y que nos cuenten poco a poco su vida y su transición. Y vamos a comenzar, si os parece, simplemente con que nos contéis qué sois ahora, cuál es vuestro puesto y de dónde venís, ¿vale? Cuál es un poco vuestro background. Sabrina, ¿te parece si empezamos contigo? Vale, pues rompo yo el hielo. A ver, mi nombre es Sabrina Femenía y soy la directora de la BioHub Valencia. BioHub es un centro biotecnológico empresarial que se ubica en el entorno de la Marina de Valencia, que polariza toda la innovación sobre todo de Valencia y parte de la Comunidad Valenciana, con todo el respeto a otros pueblos de conocimiento. Llevo 2 años dirigiendo este proyecto y ha pasado por que aún no está operativo o puesto en marcha el propio centro. Hemos conseguido levantar más de 3 millones de euros privados, de fondos privados totalmente, para construir el proyecto y el ecosistema que deseamos, fundamentalmente para iniciativas en sector salud y biotecnológico. Pretendemos crear una comunidad. Bueno, podría estar hablando, Manolo, evidentemente toda la sesión acerca del BioHub, pero creo que tampoco es objeto de la misma. En cuanto a mi background, yo he dirigido durante 13-14 años un centro de investigación médica y no sé qué más quieres que te diga. Nada, si ya ¿Hacia dónde? Si es investigación biomédica, ya entendemos un poco el nicho. Tened en cuenta también que los que nos escuchan son de todos lados, no solo de life science, sino también de ciencias sociales, incluso de arquitectura, negocios, ¿no? Hay un poco de todo. Genial, pues muchas gracias. Elena, pasamos al turno. Cuéntanos. Sí, hola. Yo soy Elena Eixarch. Actualmente soy lo que se conoce como toxicóloga reglamentaria
Es decir, me dedico a la consultoría, en este caso desde la empresa privada. Los toxicólogos reglamentarios a lo que se dedican es a asegurarse de que el registro de las sustancias químicas se hace conforme a la reglamentación vigente. Y en mi caso, pues estoy centrada en el área de productos cosméticos que están muy reglamentados en Europa, básicamente. Entonces, yo vengo del área de también biomedicina, soy doctora en bioquímica. Muy bien. Y también me dediqué unos 10 años a la investigación básica. Estupendo, Elena, muchas gracias. Laura, cuéntanos. Hola, ¿me oís bien? Perfecto. Bien. Bueno, pues yo soy Laura Zacares, actualmente trabajo en Incotec, somos una consultora de innovación. Dirijo un departamento en Incotec, el departamento de transferencia tecnológica. Básicamente nos dedicamos a asistir a las empresas ayudándoles a encontrar soluciones tecnológicas a sus problemas y ayudamos también a centros de investigación, universidades, centros tecnológicos a poner sus tecnologías y enfocarlas al mercado. Yo vengo de hacer agrónomos, estudié ingeniería agronómica en la Universidad Politécnica de Valencia y luego realicé una tesis doctoral en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Entonces tengo un doctorado en bioquímica y biología molecular de plantas. Esto Perfecto. es un poco un resumen, muy resumen. Qué bueno. Soy Rafael Ortiz, ahora mismo soy oficialmente desarrollador Business Intelligence en el Hospital de Manises. El Hospital de Manises es un hospital público de gestión privada y entonces pues se puede considerar que el hospital es como una empresa privada y nada, yo acabé el doctorado, yo soy nuevo por decirlo de alguna manera, acabé el doctorado en marzo de 2019 y nada, quise salir fuera del mundo académico, estaba esta oportunidad y la verdad pues al final me metí en este embolado que la verdad estoy bastante a gusto. Muy bien. ¿Tu doctorado en qué consistía exactamente, Rafael? Yo soy doctor en tecnologías para la salud y el bienestar. Es bastante genérico, pero en el fondo yo lo que hacía básicamente era análisis de datos, pero con imágenes médicas. Entonces, pues por el tema de análisis de datos, pues sobre todo por esta parte, en el hospital, pues la verdad había una necesidad que cubrir en ese aspecto y cumplía el perfil y entré a trabajar aquí. Estupendo. Vale, pues si os parece vamos a ir a la primera pregunta que se nos plantea siempre, ¿no? A la hora de hablar de personas que han salido del mundo académico, han hecho algo totalmente diferente a la carrera investigadora. Sabrina, en tu caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo que tú dijeras, por aquí no van los tiros, quiero hacer algo diferente? Pues a ver, es que mi caso es un poquito distinto y me encanta la tesis doctoral que han comentado los compañeros. La mía es mucho más filantrópica, porque versa además sobre la transformación digital y el bienestar, o sea que filantropía pura y dura. Yo desarrollé mi trayectoria profesional en un instituto de investigación sanitaria. Tenía todo el background de investigación, la experiencia en la gestión. No he desarrollado nunca carrera investigadora o investigadora de pollata en primera línea, pero sí que he estado gestionando lo que es la investigación. Cuando finalicé esa etapa me di cuenta, bueno, ya tengo toda la teoría, me apetece, como que el hito que tenía pendiente era obtener el título de doctora y finalizar esos estudios, que los finalicé o que pude leerla, la tesis, que es algo distinto, tras el periodo de pandemia en julio de este año. Entonces yo lo hice más por un tema pendiente y por inquietud que por necesidad. Entonces, por eso te digo que en mi caso es un poquito a la inversa. Claro, y para entender un poco el punto de vista de esas personas que se acercan al doctorado como algo interno casi, ¿no? No como una cosa relacionada con su carrera o con la parte laboral, sino por algo que tú quieres. En tu caso, el conseguir un doctorado te hizo... o sea, imagínate que no tienes el doctorado y sigues haciendo lo que estás haciendo ahora. Perfectamente podría. ¿Y qué diferencia habría realmente entre tener un doctorado o no tenerlo a la hora de hacer lo que tú tienes que hacer en el día a día? A ver, no, en mi caso no se exige. No se exige, tú puedes dirigir tanto actualmente el centro que dirige actualmente como el que dirigía
anteriormente y no era un elemento necesario o imprescindible. Evidentemente se necesitan otra serie de aptitudes y conocimientos. Sin embargo, el doctorado te da, son una serie de hábitos, de conocimiento, cuando hablas con propiedad, aprendes a evidenciar las cosas, obtener una evidencia, a consultar cuando te dicen algo de bibliografía, la fuente. O sea, son una serie de obviedades, pero que muchas veces, si no tuvieses este background científico, si no has aprendido a contrastar la información, a ver si un hecho es repetitivo, a constatar la información, los datos, una serie de parámetros, pues, hombre, puedes hablar con menos propiedad. ¿Qué te permite el doctorado? Pues hablar desde cierta posición no te diré, tampoco con más autoridad, pero tu opinión queda como más sustentada. Cuando dices ciertos aspectos, como que tienen más peso, sin que se malinterprete en ningún sentido. Pero cuando hablas ya de determinados parámetros, sobre todo científicos, pues tu opinión se toma con otro fundamento. Muy bien, pues muchas gracias, Sabina. Elena, en tu caso, cuéntanos, ¿cómo fue esa transición hacia un mundo que no era puramente académico? Pues en mi caso no fue... Podría decirse que fue un proceso un poco natural, quizás un poco peculiar, porque yo empecé mi tesis o terminé mi tesis porque quería ser investigadora. Es decir, yo me quería dedicar a la investigación básica. Y después de terminar la tesis, de hecho, pues estuve varios años trabajando como tal en varios laboratorios y lo que pasa es que poco a poco, claro, una vez estás metida en este mundo, te empiezas a conocerlo. Y ya sabemos todos cómo funciona el tema de pues, la financiación, el tema de, bueno, mil historias. No es fácil investigar para nada, ¿eh? Para nada. Con lo cual uno tiene que tener muy claro que realmente esto es su vocación, porque si no, no hay quien aguante, ¿no? Entonces, en mi caso, poco a poco yo creo que me fui desencantando y empecé a plantearme si realmente era eso lo que quería hacer. Y a todo ello, pues se unieron factores personales, ¿no? Yo no provengo de una gran ciudad, con lo cual para mí investigar significaba vivir muy lejos de mi familia. Y todos estos factores, más otros que, bueno, no vale la pena comentar, se empezaron a unir para dirigirme cada vez más cerca de casa y más lejos de donde yo podía realizar la investigación. Por eso digo que fue un proceso un poco natural, ¿no? Te vas redirigiendo hasta que finalmente se acaban las posibilidades de investigar por las decisiones que vas tomando y de repente se presentan oportunidades que nunca te habías planteado y pues las coges. Y ese fue mi caso, ¿no? Hasta que al final se presentó una oportunidad muy parecida a la que estoy haciendo ahora, que realmente resultó ser algo que me encanta. Y bueno, pues nunca se sabe, a veces es muy sorprendente. Pero bueno, en mi caso, como digo, fue un proceso bastante natural. Muy bien, vamos a hablar de esa primera oportunidad luego, ¿vale? Ya os preguntaré. Sí. Muchas gracias, Elena. Rafael, a ver, en tu caso, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la chispa que hizo que tú empezaras a pensar en no hacer investigación académica? Muchas chispas, diría yo. A ver, yo cuando estaba terminando el doctorado, pues me planteé, supongo que como todos, continuar cuando estaba terminando, yo me planteé seguir en investigación. Empecé, ya sabía un poco cuáles eran las opciones, pero en primer lugar pues busqué ayudas públicas y las ayudas públicas pues no se presentaban hasta 6 meses después y había pasado por ese proceso antes y no quería volver a pasar por ese proceso de esperar a 1 año o 2, que luego se vio que era más tiempo incluso, a esperar seguido. Entonces luego intenté por la vía de institutos de investigación públicos y vi que tampoco. No quiero meterme en jaleo, ya sé que esto se graba, pero bueno, al final tampoco voy a decir nada nuevo, pero muchas veces los puestos están dados. Está el puesto, se publica el puesto, tú optas, pero luego te enteras pues, que ese puesto ya estaba dado.
Entonces empecé, en mi mente empezaba ya a decir, esto no es lo mío, yo no pienso esperar, el testimonio de Elena me ha gustado mucho porque en el fondo yo creo que es un proceso por el que hemos pasado todos y temas familiares, todos estos temas, y dije, yo quiero salir de aquí, para mí esto me está matando. Y además se juntó también que mis compañeros de departamento, a los que tengo como hermanos, pues estaban todos en la misma situación. Entonces, ves estas situaciones y ves esto, pues no tiene mucho futuro. Entonces, para mi punto de vista y bajo mi experiencia, entonces yo empecé a optar antes de terminar el doctorado, mientras estaba ya redactando la parte final, que ya llevaba unos meses sin salario, sin beca, pues empecé a buscar opciones fuera del mundo académico y la verdad es que se me presentaron muchas opciones, algunas malas, algunas muy malas, en las que tener el doctorado era como una desventaja, y luego otras muy buenas, como en la que estoy ahora, que la verdad fue una oportunidad, el otro día lo comentaba, era como un rara avis, creo que se llama, una situación excepcional que no me esperaba y vi que sí que había futuro fuera. Y me vine por aquí y súper contento. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Ahora volveremos a esas ideas. Laura, cuéntanos tu tránsito, cuéntanos el principio. Bueno, yo desde el minuto cero quería ser investigadora y profesora en la universidad, o sea, era mi sueño. Y la verdad es que, como lo tenía tan claro, cogí agrónomos por la especialidad de biotecnología, que no existía en aquel momento como grado, y con la idea de que yo iba a hacer un doctorado. Y nada, bueno, pues tuve 2 becas donde elegir y viví la tesis muy, muy bien. Pero tenía claro que no quería estar 10 años con la tesis. O sea, yo quería acabarla en mis 4 años de beca y luego, si acaso, hacer un postdoc. Lo que pasa es que también, a medida que empiezas a hacer todo esto, te das cuenta cómo funciona, lo precario que es en todo momento, y es una pena. Y entonces, como siempre he sido un culo inquieto, pues dije, bueno, me planteo el postdoc, pero tal vez sería interesante probar en el mundo de la empresa privada para ver exactamente a qué estoy renunciando, porque si me espero mucho y me voy a hacer un postdoc, tal vez luego es más difícil desvincularse porque ya te especializas más, ¿no? Entonces, el momento en que acabé la tesis, tuve la oportunidad de irme a Suiza a un grupo muy bueno a hacer un postdoc. Realmente fue tentador, pero al mismo tiempo me surgió una oportunidad de trabajo en un centro tecnológico para gestionar proyectos de innovación. Y dije, tal vez aprovechando toda esta empatía hacia el mundo de los científicos, de la I+D, del laboratorio, cómo lo vivo, puedo aprovechar a estos grupos, ayudarles a que se enfoquen más y entender necesidades de empresas. Y así me inicié. Fue un poco todo esto, ¿no? Dije, voy a probar unos meses y ya no volví. A veces lo echo de menos, ¿eh? Yo vuelvo siempre a mi laboratorio, siempre vuelvo a saludar a mi familia científica, porque son mi familia. Y no me arrepiento en absoluto. O sea, el doctorado para mí lo volvería a hacer 1000 veces. Pero hay que tener un propósito, un objetivo y marcarse unos hitos, porque si no corremos el riesgo de eternamente con becas y luego encontrarte un poco descolocado. Entonces, esta fue mi motivación. Muy bien, gracias, Laura. Os voy a preguntar una pregunta así un poco general, ¿vale? Y abro micrófonos. ¿Cómo consigue uno reinventarse? Es decir, ¿cómo pasamos de tener una identidad profesional investigadora o académica, o en el caso de Salina es diferente, pero lo mismo es tener un mindset, a cambiarlo y a darte cuenta de que puedes aportar cosas diferentes en un ambiente diferente? ¿Qué es lo que hiciste en vuestro caso? O sea, sí, a ver, creo que cualquier doctor tiene un punto fuerte y es que tiene una base técnica potentísima y eso lo tiene poca gente. Es difícil adquirirlo. Entonces, trabajar competencias que te ayuden a gestionar y a tener una visión más transversal de lo que es la innovación, la I+D, creo que son ámbitos muy interesantes. Eso, para todo lo que hemos hecho en el laboratorio, para todo lo que hemos estudiado, con el rigor que hemos desarrollado en nuestra tesis, es relativamente sencillo. Entonces, ¿cómo reenfocarse? Bueno, yo en mi caso hice un máster y ese máster me abrió muchísimo, pero también aprendí mucho a nivel de experiencia profesional, donde trabajaba, porque tocando los proyectos y hablando con las empresas. Yo lo que aconsejo a toda la gente que está aquí, por si sirve de ayuda, es que ese valor, esa base técnica tan fuerte, es un punto muy fuerte, que muy valorado en las empresas, muy valorado, porque sabemos escribir, sabemos entender problemas complejos, sabemos estructurar proyectos
tenemos ese plus que, bueno, pues hay gente que no habiendo hecho una carrera científica o un doctorado, pues a lo mejor van más flojos, ¿no? Entonces, los complementos ideales, en mi opinión, y es difícil encontrar ese tipo de perfiles que conjuguen esa base técnica fuerte con una base de gestión, visión transversal, liderazgo. Entonces, reforzar esa parte que va a ser relativamente sencillo. Esta es mi opinión. Entonces, bueno, yo me formé un poco y aparte también buscando en esta búsqueda de empleo, pues pude conjugar esas dos cosas, sí. Estupendo. Sabrina, Elena, Rafael, ¿cómo os transformasteis vosotros? ¿Cuál fue la clave para reinventarse? Bueno, en mi caso yo tenía claro que podía aprender cualquier cosa. Yo creo que la mayoría de gente que está asistiendo a este seminario es capaz de esto y más. Quiere decir que somos personas con capacidad para aprender y aprender es divertido, ¿no? Yo creo que todos tenemos la curiosidad de manera innata, con lo cual simplemente hay que pensar que cualquier oportunidad nueva o cualquier alternativa al trabajo de investigador es simplemente un aprendizaje. Entonces, todos somos capaces de esto, lo cual y además se convierte en algo interesante. Es decir, no hay que cerrarse puertas a nada. En mi caso, además, fue también porque, bueno, todos los postdocs que hice o todas las posiciones que tuve como postdoc, cada una versaba sobre un tema dentro de lo que es la ciencia, ¿no? Dentro de lo que es la bioquímica o temas relacionados. Cada uno era sobre un tema diferente, con lo cual me quedó clarísimo que yo era capaz de aprender cualquier cosa. Así que, pues cualquier cosa que se nos ponga delante yo creo que la podemos hacer, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro. Estupendo, Elena. A ver, comentáis ya competencias transversales potentes, ¿no? Como la capacidad de aprendizaje, ¿no? La capacidad de adaptación, realmente. Rafael, ¿tú qué nos puedes contar de tu caso? En temas de competencias transversales y este tema, yo he de decir que a mí me sirvió mucho una charla que tuve con una persona que se llamaba Manolo Castellano. Entonces yo, a partir de ahí, empecé a valorar las competencias transversales, todo lo que yo no pensaba que tenía gracias al doctorado, y potencié esa parte a la hora de venderme o de considerarme, y empecé a ver que una persona que hace el doctorado tiene unas competencias que no son las que tiene alguien que acaba de salir de la carrera, que son lo que muchas empresas se creen que tenemos los que acabamos de salir de doctorado. Hemos estado trabajando, no hemos estado estudiando, hemos estado trabajando y estudiando a la vez, lo hemos estado haciendo todo. ¿Y en tu caso cuáles eran esas competencias, Rafael? Pues, sobre todo, lo que han comentado antes, temas de pensamiento crítico, de leer, de esta parte de documentarse, de organizarse. Es que hay tantas a la hora de redactar, de afrontar proyectos, sobre todo de echarle un par para afrontar proyectos que te vas a caer y que al principio no te van a salir, pero luego lo intentas y continúas y al final lo sacas, porque al final todo tu trabajo depende de eso. Y bueno, entre otras, porque hay muchas que hay que saber valorar y cuando estás haciendo un doctorado y que no te das cuenta. Muy bien. Estos son casos de ir de academia a lo que no es academia, pero en la situación de Sabrina, por ejemplo, la pregunta es un poco la misma. Es decir, tú cuando en tu ambiente dices, oye, que voy a hacer un doctorado, ¿cómo se percibe eso en el mundo no académico, digamos? Bueno, a ver, era un tema más personal que otra cosa. ¿Para qué te vas a complicar la vida? Es la pregunta de muchos. ¿Para qué? Porque a todo esto estás trabajando con familia, con niños, tal, y estás complicándote la vida, no dejas de buscar temas que dices, ¿qué te va a aportar esto? ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿Qué competencias aprendes? O sea, ¿para qué? En cuanto a las competencias, yo sumo a lo que estaba diciendo Rafael, Elena y Laura, que me han parecido muy interesantes, la rigurosidad de la información que estás analizando o la propiedad con la que estás hablando, la perseverancia, ojito,
el tío que es capaz y la persona que es capaz de sacarse un doctorado, o si alguna cosa tienes, perseverancia, porque ganas de tirar la toalla y de mandarlo todo a freír espárragos, cada vez que vas y que tu director de tesis te lo pone vuelta para abajo, te hace así, te azuza, tú llegas y te dices, bueno, pero ¿qué hago? Es que me lo como, que lo mando, le tiro el zapato y... O sea, que te saca de tus casillas y al final es para sacar una mejor versión de lo que estás produciendo, pero tienes esa perseverancia y no tirar la toalla en determinados momentos que dices, bueno, venga, va, no pasa nada. Resiliencia, te vuelves a adaptar, coges lo peor y dices, no pasa nada, me levanto y sigo construyendo y sigo construyendo. Pensamiento crítico que comentaba Rafael, orden y claridad, desde luego, en la redacción, y capacidad de síntesis y sobre todo muchas veces también la adaptación, lo que comentábamos los compañeros. Tenemos una idea y en función de la convocatoria, venga, vamos a vestir el santo de una forma para que encaje y para poder alcanzar nuestro resultado. Muy bien, estupendo. Yo añadiría una más que no hemos dicho y que puede ser muy interesante, la creatividad también. Porque realmente, bueno, no sé, hay doctorados en muchos ámbitos. En mi caso, cuando no, tenías un resultado no esperado, pues tenías que inventarte la manera de ver qué hoja de ruta diseñas para un diseño de experimentos distinto, unas pruebas distintas, cómo lo haces, ¿no? Entonces, la creatividad es un valor que yo creo que está en alza actualmente y yo creo que es una competencia súper importante. Por lo tanto, también la añadiría, sí. Qué bueno. Vale, todo eso son cosas que podemos llevar a la sociedad, ¿no? Desde el doctorado, pero para eso, claro, tiene que dejarnos entrar, ¿no? Entonces esta es la parte que muchas veces le preocupa a la gente que está comenzando la transición, ¿no? ¿Cuándo va a surgir esa oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para entrar, para entrar a formar parte de ese nuevo mundo, ¿no? En un mundo copado por la titulitis, ¿vosotros tuvisteis que hacer una titulación concreta para empezar a trabajar en ese primer paso, en ese primer trabajo, aunque no fuera vuestro trabajo ideal, pero ese primer paso que ya os diera paso a nuevas avenidas profesionales? ¿O realmente pudisteis hacer ese paso simplemente con vuestro título de doctor y sin tener que hacer una formación reglada, digamos? Y abro micros y podéis comentar. Yo, por ejemplo, no necesité, al menos de primeras, ¿no?, hacer ninguna titulación extra. De hecho, Rafael ha comentado antes algo muy interesante y es que muchas veces el título, de hecho, se convierte en un lastre, ¿no?, cuando vas a buscar trabajo fuera de la academia. La formación ha venido luego. Una vez estás trabajando, pues, bueno, si tienes suerte de que tus empleadores invierten en ti, pues ahí está la formación que viene después. En mi caso, no. Pero y esto depende del nicho, es decir, cómo tú entras a competir con personas que tienen a lo mejor un máster más relacionado con la temática. Uh-huh. Bueno, yo... A ver, es que en mi caso, como te comento, siempre ha sido un proceso muy, muy natural, no ha sido un camino que yo me haya esforzado en planificar y en buscar. Mi carrera se ha ido redirigiendo un poco, tampoco quisiera decir al azar, pero por, bueno, cosas casuales que han ido pasando, que he ido aceptando, rechazando y tal. Y bueno, de hecho, el primer trabajo que tuve fuera de la investigación fue como autoempleada, ¿vale? Y una vez volví a pasar a la industria, pues vino de una oferta de trabajo cercana a la zona donde yo vivía. Yo creo que un poco ayudó el sitio donde yo vivía, ¿no? Y mi formación como científica, por supuesto. O sea, eso que quede claro, ¿no? Y una vez volví a meter el pie en la industria, pues la cosa ya ha venido, claro, vas ganando experiencia y sigues en ese ámbito poco a poco, ya pues vas obteniendo la formación una vez estás dentro. Ese es en mi caso, por supuesto. Elena, ¿puedes comentarnos cómo hiciste esa aproximación al mundo de los autónomos o ser freelance? ¿Cómo se le ocurre a uno eso sin tener a priori información sobre cómo se hace esas cosas? Bueno, yo tengo el asesor fiscal en casa. Vale. No, simplemente pues ya estuve una temporada sin trabajar, coincidió con el nacimiento de mi primer hijo, con lo cual pues aproveché las circunstancias para dedicar un poco de tiempo a ese ámbito, ¿no?, familiar. Y bueno, una vez pasó un tiempo prudencial en el que ya pensé que había cumplido, ¿no?, y que tenía ganas de trabajar otra vez, pues a falta de
de opciones de trabajo en la industria. En ese momento coincidió también la época máxima de crisis en España. Pues, decidí dedicarme una temporada a la enseñanza y abrí mi propia academia donde enseñaba ciencias, aparte de idiomas. Y así que estuve una temporadita, 1 año y medio así, como profesora, como directora de academia, hasta que me salió casualmente la opción de volver a la industria como científica otra vez. Muy bueno. Bueno, ahora volveremos a eso porque me parece un caso súper interesante, Elena. A los demás, ¿qué os pasó con la titulitis? Yo en mi caso no tuve que hacer tampoco nada. La formación también vino después. O sea, con un poco se valora. En aquel momento valoraron mucho que tuviera un doctorado. O sea, era algo que no sé, que era como que te aportaba un valor añadido y que no había muchos haciendo gestión de la I+D, gestión de proyectos, etcétera. Y entonces, pues fue así. O sea, no tuve que hacer nada. Y luego ya sí, pues sí que invirtieron, como decía Elena, pues invirtieron en mí y me dieron la oportunidad de hacer este máster y de hacer un montón de cosas más. Entonces, tuve suerte en ese sentido, bueno, suerte y también mucho trabajo y uno pues intenta poner lo mejor de sí, pero bueno, en principio no tuve que hacer más cosas. ¿Os parece poco un doctorado, una titulación superior, idiomas que te has ido fuera, hacer estancias, yo qué sé? O sea, es que al final ya esto es, o sea, hay que aprender también haciendo, no simplemente haciendo exámenes, por ejemplo, o estudiando. Claro, ese es el problema que se encuentran muchos cuando acceden por primera vez al mercado laboral, ¿no? Que es lo que comentabais antes, que tener un doctorado, preguntes donde preguntes, no tiene el mismo efecto, ¿no? Y hay incluso situaciones en las que a lo mejor no es particularmente positivo. Es decir, no que sea negativo, es simplemente que no aportan nada diferencial respecto a lo que se pide, ¿no? En vuestro caso, Rafael, Sabrina, ¿formación, no formación? ¿Qué hacemos? Yo creo que la titulación, y Rafa, permita que te adelante, la titulación te da una base, evidentemente una licenciatura, un grado que llaman ahora o tal, te da una base que quieres desde el ámbito de la empresa, pues te dan una base empresarial. ¿Quieres un ámbito más de biología? Pues porque te vas a dedicar teóricamente o tu pasión va más en esa área. Que sería un poquito disonante que hagas una biología y que después vayas a dedicar a dirigir empresas. No. Dirigir empresas desde el punto de vista estratégico empresarial, ¿qué tal? Dices, bueno, un poquito que vayan alineados esos pilares o esa base de conocimiento sobre lo que tú tienes. Después en la empresa, lo que tú vayas a hacer va a ser totalmente nuevo, adaptable y va a requerir más de tus habilidades y tus actitudes, o sea, de tu actitud, más que de tu aptitud, más que de los conocimientos, más de cómo tú eres capaz de aprender, cómo tú eres capaz de interactuar con los compañeros, tener esa creatividad ante cosas nuevas, porque va a haber dinámica. El conocimiento es dinámico, la empresa es dinámica. Todo lo que vayas aprendiendo en la carrera seguramente lo utilizarás igual en los primeros años de tu desarrollo profesional y después muchas otras cosas irán evolucionando. Entonces, pongámosle valor. La carrera te da una base, te da una persona que ha sido capaz de sacarse una licenciatura, un grado, un doctorado, tiene tablas, tiene una serie de parámetros que hablan de ella y dices, bueno, pues al menos sabrá escribir, tendrá ciertas competencias básicas, pero no es que se vaya a este punto esencial para desarrollar tu actividad y más en los campos de la innovación. Todo va evolucionando. Yo creo que no están directamente relacionados. Que si has sido capaz de aprender eso, vas a ser capaz, como decían las compañeras, de aprender otras muchísimas cosas más. Pero no nos cerremos solo a lo que sé hacer ahora, sino todo lo que voy a ser capaz de aprender. Yo poco que aportar, porque en realidad ya lo han dicho todo. En mi caso particular, yo no necesité una titulación extra para entrar a trabajar. Y lo único que me gustaría decir, un poco retomando lo que he dicho antes, es que cualquier empresa que tú vayas y eches el currículum y les digas que eres doctor y no te valoren, es que no te merece. Entonces, bajo mi punto de vista, hay que quererse un poco, hay que tener un poco de un par. Y si alguna empresa tú vas y ves que en el currículum, como me pasó a mí, te habían tachado lo del doctorado, tú les dices, pues yo os tacho a vosotros. Porque es que si alguien no va a valorar un doctorado, es que
es que no merece la pena esa empresa. Es que lo que están buscando no es a un doctor o a una persona con experiencia o con lo que vosotros podáis aportar. Es que buscan a un recién titulado para cubrir una plaza y al siguiente, en un año, vendrá otro. Y eso es lo único que quería aportar respecto a esto. Lo siento, sí, me he metido en algún final, pero... Ahí está. No, esto es totalmente cierto, ¿no? O sea, sí que es verdad que no podemos juzgar a nadie por las necesidades económicas que tenga, ¿no? Y hay casos en los que, bueno, que ya la vida es la que decide por ti a veces, ¿no? Pero si estás pensando un poco en carrera profesional más que en el siguiente empleo y tienes la posibilidad de hacerlo, evidentemente... Una compañía te tiene que merecer, y eso también ocurre en el proceso de selección, que es mutuo, en realidad. Pregunta que nos van a hacer todos, los que están al otro lado. Bien, esto está muy bonito, pero es que a mí nadie me está dando esa primera oportunidad. Y ahí viene el problema. En vuestro caso, ¿cómo surgió esa primera oportunidad? O más bien, la pregunta sería, ¿la primera oportunidad se genera o aparece de repente porque sí? Y abro micrófono. Las oportunidades hay que buscarlas. No caen del cielo. Entonces tienes que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con los contactos adecuados. A mí una cosa que me hace mucha gracia es esperar que, como yo soy tan buena, yo lo merezco todo, esperar a que todos vengan a buscarme o estar esperando en tu casa a que vayan a llamarte. Ni la empresa de tu vida ni el trabajo de tu vida va a ir a buscarte. O te lo creas tú, que es una opción perfectamente válida, lo creas y te lo diseñas, o empiezas a decir, o cojo algo, o voy buscando hacia dónde quiero ir y lanzando piedrecitas, Guatemala hacia ese sector, hacia ese área o hacia esa empresa. La situación ahora está mal, pero no está mal para los doctores, está mal para todos y mucho peor que va a estar. Entonces, realmente pensemos qué nos gusta hacer a nivel de disfrute, porque no nos tomemos ni el doctorado ni cualquier otra área de conocimiento como un trabajo, sino algo con lo que realmente estemos disfrutando de hacer y empecemos a trabajar en esa línea. Muy bien. Elena, Sí. comentaste antes que a ti te pasó un poco al revés, ¿no? Te reenganchaste a algo que no tenías en principio volver a reengancharte. Bueno, me reenganché al mundo de la ciencia. Tal y como lo he comentado, creo que puede parecer un poco casual, pero yo estoy de acuerdo con Sabrina con que las oportunidades hay que crearlas. Y es que esa empresa que me contrató cuando pues yo ya tenía mi academia y bueno, pues mi nueva forma de vida montada, pues yo les había echado el currículum hacía como 7 años. Y tardaron 7 años en llamarme. O sea que no me llamaron porque yo fuese estupenda, ¿no? Ya, esto lo acaba de decir Sabrina. Aquí nadie nos va a llamar solo porque nosotros sepamos que estamos ahí. O sea que imaginaros la cantidad de tiempo que puede pasar, ¿no? Y bueno, ahora no estoy en esa primera empresa y estoy en otra, pero también la oportunidad la creé yo. Cuando decidí que había llegado el momento de cambiar, empecé a escribir a gente que ni siquiera estaban buscando a nadie. Y pues bueno, pues siempre acaba picando a alguien, ¿no? Muy bien. O sea que... Rafael, Laura, ¿qué nos podéis contar vosotros? Bueno, en mi caso, yo lo he dicho, yo empecé a buscar ya antes del doctorado, que creo que esto también es un poco importante. Bajo mi punto de vista fue bastante decisivo el hecho de, sé que por tiempo hay mucha gente que a lo mejor lo puede ver peor, pero yo empecé a echar currículums antes de terminar, mientras estaba escribiendo. Y la verdad es que justo en el trabajo en el que estoy ahora fue el primer currículum que eché, pero no me llamaron hasta después de un tiempo. Y además yo pensaba que, aquí está mi jefe que me cogió, yo pensaba que no me iban a coger porque justamente a mí me gustaba el puesto, pero yo pensaba que no daba el perfil. Y sorpresa mía cuando me hicieron la entrevista y me dijeron, das el perfil. Y fue una sorpresa. Al final yo me lo busqué, yo hice muchas entrevistas en muchas empresas mientras llegaba mi oportunidad. Deseché muchas, no cogí la primera que me surgió. Y yo pensaba también, mi idea cuando yo fui a tus charlas y cuando yo estaba en esa situación, yo pensaba que no había una oportunidad para mí en el mercado laboral. Y la había, y no lo sabía. Y fue hasta que no me puse a ello de forma muy activa
no vi esa luz al final del camino en la que estoy ahora, por decirlo de alguna manera. Y entonces esa fue un poco mi experiencia. Bien. Laura. Bueno, en mi caso, o sea, estoy de acuerdo con todos en que las oportunidades hay que buscarlas. O sea, las cosas no llueven del cielo, eso está claro. Pero en mi caso, en este caso, yo no lo estaba buscando. O sea, yo no estaba buscando de una manera activa, mandando currículums a todas partes. Yo no tenía 100% claro qué quería hacer, pero me había dado cuenta de que el mundo de la investigación no era como yo pensaba en cuanto a las condiciones. Y entonces, una persona doctora también, una amiga mía, me dijo, oye, mira, que están buscando a gente en este centro de I+D para la parte de gestión de la I+D. Digo, ¿y esto qué es? Bueno, haz la entrevista a ver y no sé. Y yo dije, oye, yo soy de esas que, como os he dicho, soy un culo inquieto y algo me preocupaba me preocupaba enfocar mi carrera hacia la investigación y luego darme cuenta demasiado tarde que quería hacer otra cosa. Y hice la entrevista y me cogieron. Y me cogieron en principio para 6 meses. Lo que pasa, yo a los 6 meses tuve una crisis súper gorda. O sea, no tenía claro si quería estar allí. Echaba de menos el laboratorio, mi día a día, el mundo romántico de la investigación era otra cosa. O sea, irte a la empresa privada era como la jungla. Era un cambio importante. Y a los 6 meses dudé si volver y hacer otra cosa. Y donde estaba, pues no me dejaron, o sea, no me dejaban que me fuera. Era como, no te vayas, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y entonces yo ponía la balanza y decía, bueno, hay cosas buenas, hay cosas malas. Laura, para tomar decisiones uno tiene que probar un poco más. Y entonces me quedé un poco más y me quedé 10 años al final. En fin, encontré mi sitio. Otro mensaje que yo quiero lanzar aquí. Aparte de márcate un objetivo y una hoja de ruta para llegar a ese objetivo, qué quieres hacer y sobre todo ten muy claro qué no quieres hacer y cuando decidas hacer algo, quiérelo, aprende a quererlo, saca la parte buena, hazlo tuyo, marca tu estilo y aprovecha esas soft skills, esas capacidades transversales de las que hablamos, que no son las técnicas, que eso lo tiene todo el mundo, pero lo que te hace a ti diferente, tus capacidades para llegar a las personas, para comunicarte, para ser creativo, para estructurar las cosas, para entender problemas complejos. Todo eso lo tenemos la mayoría de los doctores, podría decirlo, y podemos explotarlo junto con nuestro conocimiento más técnico. Entonces, eso, márcate un objetivo, ten claro lo que al menos no quieres hacer y la hoja de ruta. Y 2, lo que hagas, aprende a quererlo porque es tuyo y pon tu sello donde lo hagas. Y un poco fue mi actitud, Y ahí estuve, pero no empecé a mandar currículums. Esto fue así, me surgió así. Muy bien, bueno, tú lo hiciste a través del networking, que no es poca cosa, ¿no? Lo poco que solemos hacer networking cuando estamos en el mundo académico. A ver, en parte, cuando yo he ido cambiando, me han pasado las cosas así. O sea, tampoco he estado periodos parada. Ha sido como, oye, ¿te interesa esto? Inténtalo, ¿no? Pero sí, es importante tener contactos. En esta vida los contactos son clave. Aparte de ser bueno, esa es la cruda realidad. O sea, hay que tener contactos y tengámoslo claro también. Esa es una parte importante para evolucionar, sí. Laura, aparte tú, cuando hiciste el máster, ¿por qué te decides hacer un máster u otro, ¿no? En un mundo en el que hay como mucha variedad y tienes que elegir, no sabes cuál, no sabes si realmente alguno tiene relación con prácticas, si te va a dar una salida o no. ¿En qué lo basas la elección? Pues yo, o sea, el máster lo vi como un complemento perfecto a toda esa parte del doctorado. O sea, yo lo que llegó un punto en que yo me di cuenta de que me apasionaba el mundo de la innovación y quería hacer un máster en eso, en innovación, en creatividad. Quería ayudar a transformar, no sé, innovaciones, invenciones que son súper interesantes en cosas tangibles en el mercado. Me gustaba trabajar mucho con las empresas y ayudarles a enfocar un poco todos sus esfuerzos I+D. Y entonces iba a la búsqueda de un máster que me diera ciertas competencias, herramientas para poder gestionar eso, que me abriera un poco la mente, porque al final en un máster también os digo que tampoco, o sea, no vas a aprendes más en tu trabajo, pero en un máster conoces a personas en diferentes situaciones e intercambias, te pones en esa situación, ¿no? De intercambiar situaciones. Y entonces llegó hasta mí este máster de Deusto, yo lo hice en Deusto, en Business Innovation, muy chulo, muy interesante,
además en inglés, con gente de todas partes, y dije, ostras, esto es como un Erasmus, pero ya de adulto. O sea, era como una oportunidad de reinventarme, ¿no? Y de complementar un poco todo lo que estaba haciendo. Y la verdad es que fue una experiencia que también recomiendo a todo el mundo que pueda abordarlo, ¿no? Te completa. Sí. Eso pasa también muchas veces cuando haces ese tipo de formaciones, que en muchas ocasiones, por ejemplo, las dan las escuelas de negocio más que las universidades. Yo creo que incluso el proceso, ¿no? El proceso de hacerlo, no ya lo que aprendas en sí, que también, sino el cambio de chip que te produce el estar en otro ambiente, ¿no? Hablando con gente diferente. Sí, fue así. Fue una experiencia en ese sentido. Es la gente que conoces, las situaciones que conoces, evidentemente ganas en ciertas competencias y en ciertas herramientas y en cierto enfoque, porque te cambian un poco el enfoque. Yo cuando acabé quería aplicarlo todo a mi trabajo, quería desarrollar una metodología propia y tal, y con el tiempo lo he podido aplicar, y lo he hecho. Pero es más lo que comentas, más en esa línea, Manolo, la experiencia más que otra cosa. Sí. Vale. Y otra pregunta un poco, volviendo a lo mismo. Una vez que ya te activas y que cambias el chip, ¿qué es lo que haces diferente? ¿Cómo te activas? Estamos hablando de ponernos en LinkedIn a mandar mensajes, hablar por teléfono con gente. ¿Cómo lo hicisteis vosotros? Y abro micro. Venga, que hablen otros, que yo hablo mucho ya. Bueno, pues empiezo yo. Mira, me he colado, Rafael. En mi caso empecé a echar currículums en las empresas que me interesaban. En mi caso el criterio era la proximidad, aparte de lo que, evidentemente, de que fuese un ámbito donde yo pudiese aportar algo, sobre todo currículums. Y luego búsquedas por internet, sobre todo. Ese ha sido mi caso. Tampoco he tenido que realizar muchas búsquedas, pero las pocas veces que lo he hecho ha sido así. Bien. ¿Y Rafael? Bueno, mi chip fue utilizar todos los recursos que tenía a mi disposición. LinkedIn, empezar por LinkedIn, ser muy activo en LinkedIn, crear tu propia red de contactos. El tema de los contactos que están comentando creo que es muy importante gracias a un contacto. Bueno, yo trabajo en el Hospital de Manises, pero también estoy dando clases en una universidad privada y todo esto me surgió ya pasado un tiempo de yo empezar aquí a trabajar en el hospital gracias a un contacto que se acordaba de mí, que había tenido tal y tuve esta oportunidad. Entonces, el tema de los contactos creo que es muy importante y a través de LinkedIn tenemos esta plataforma que es está hecha para generar contactos y es muy activa. Y luego todas las redes, Infojobs, hay muchas, incluso hay redes para investigadores. Creo que ahora mismo no, hace mucho tiempo que tuve que buscar, pero hay muchos recursos y hay que, pues cuando cambias el chip, es ponerte y hacerte como un esquema y empezar por ahí. Bien. O sea, No, quizás añadir que los doctores o las personas que han hecho un doctorado son buenos investigadores. Como dice Elena, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es no te diré tu público objetivo, pero sí cuál sería tu trabajo deseado, tu ámbito geográfico? Me da lo mismo a nivel mundial que a nivel regional. ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Qué quiero? Lo que sea de lo que sea, porque estoy desesperado y porque hace mucho frío. Porque es verdad, hace mucho frío. Cuando tú estás en el paro, tus tiempos no son los mismos que los de la empresa. Cuando Rafa ha hecho el currículum y le llamaron 6 meses o el tiempo que fuese después, para él eso estaba pero abandonadísimo. La empresa simplemente lo tenía en nevera porque no era prioridad, porque yo lo haremos, porque tal. El currículum, o cuando le llamaron a Elena 7 años después, pues seguramente es que la empresa lo tendría ahí, se le había quedado, o no sé si llegó a una entrevista o no llegó a una entrevista, es muy importante. Si tú has hablado con alguien, deja huella en esa persona. Marca tu personalidad, que te recuerden por algo. Y entonces, cuando tengan que buscar a alguien con determinadas características, seguramente recurrirán a ti. Ostras, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hubo una chica que tal, que no sé cuántos, y empiezas a tirar del hilo y lo vas sacando. Porque, repito, nuestros tiempos, cuando tú estás en el paro, cuando tú estás desesperado, tienes una urgencia. Pero esa urgencia no es la misma que tiene la empresa, que seguramente no te está llamando porque no puede abordarlo porque tiene otros focos más importantes. Entonces, nosotros estamos desesperados, pero marquemos una estrategia. ¿Cuál es mi ámbito? LinkedIn, sí, pero LinkedIn a nivel nacional,
a nivel tal, a todas las empresas agroalimentarias, a todas las empresas, a los historiadores, ¿qué es lo que pretendo hacer? Sabrina, ¿y cómo se hace la estrategia al revés? Es decir, cuando tú estás interesado o interesada en hacer un doctorado, ¿cómo retomas el contacto con ese posible director de tesis, con ese departamento? ¿A cuál vas? ¿Cómo se hace Que me eso? dejó huella. Durante mucho tiempo, en mi caso, yo he desarrollado toda mi formación en la Universidad Politécnica de Valencia. Y hacía 5 o 6 años había trabajado con un equipo del Poli, con una investigadora que me gustó y después fue la primera persona a la que recurrí cuando tuve que hacer mi doctorado. ¿En qué temática? Bueno, pues tengo mis inquietudes y empezamos a entrelazarlo para que ella pudiese dirigirla dentro de un ámbito concreto que era el único que podía dirigirlo, porque tenía claro que yo quería que esta persona me dirigiese la tesis. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues esta es una pregunta más para Sabrina o para Elena. A la hora de tener un poco actitudes emprendedoras, ¿hasta qué punto uno decide crear su propio negocio? O más bien depende de que ocurra algo que te convence o surge esa oportunidad. O sea, el emprendimiento ¿cuánto hay de cierto en la sangre? Sabrina, Elena. Bueno, a ver, en la sangre, yo no sé si esto se lleva en la sangre o no. Puede que haya gente con más aptitud para ello, sí que es verdad. Pero también depende de las ganas que uno tenga. Yo me decidí ir a por el emprendimiento porque tenía ganas de trabajar. Tenía ganas de trabajar y pues en ese momento no había un trabajo que se adaptase a lo que yo necesitaba o quería. Es decir, yo no quería volverme a ir de casa porque, claro, fuera de casa había un montón de trabajo como investigadora, pero yo no quería eso. O sea, Laura antes ha dicho que hay que tener claro que no se quiere, ¿no? Y es verdad. Es verdad porque ayuda muchísimo a tomar las decisiones correctas. Entonces, en mi caso, yo sabía lo que no quería, que no quería marcharme de casa y sí que quería trabajar. Entonces, el siguiente paso fue pensar, ¿qué puedo ofrecer? Pues, oye, yo puedo ofrecer conocimiento. Yo tengo conocimiento, ¿no? Soy científica, sé idiomas, pues voy a ofrecer esto. Y pues así se gestó y así se ejecutó. Y ya está, y salió bien. Salió bien. Y Sabrina, tú que te juntas con muchísimos emprendedores, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se decide, venga, que voy a aprender? Inquietud y necesidad. Yo lo sumo a lo que estaba diciendo Elena. Si tú tienes ganas de hacer algo y tienes necesidad y no estás encontrando nada de lo que te pueda encajar, esa reflexión que ha hecho ella, es que yo creo que muchos no, yo misma también me lo he hecho. Al final, ¿qué puedo ofrecer? ¿Por qué me pagaría la gente? Y lo que voy a prestar es acorde. ¿Hay alguien? Estamos investigando en el sexo Los Ángeles que puede ser muy interesante, pero que nadie me pagaría por ello. No. ¿Vamos a aportar? Sí, te quedas diciendo, bueno, y si están todos estos que lo están haciendo y con todos mis respetos soy un poquito mejor o no tiene todavía su dignidad y dices, si estos lo están haciendo no voy a poder hacerlo yo, un poquito de autoestima también, dices, pues hasta ahí llego y empiezas a salir de esas, que aunque es muy duro, porque al principio dices, yo no sé hacer eso, yo no haría lo otro, yo no me contrataría, o sea, empiezas con todas las limitaciones y no emprenderías, porque todos son nos, barreras y al final es, oye, también tienes necesidad y tienes ganas de hacerlo, tienes que dar ese pasito hacia adelante para desarrollarlo. Un comentario adicional a esto, que has dicho algo que me ha hecho saltar un poquito. A ver, como investigadores, el que es investigador tiene esa vocación por el conocimiento y parece que pues, somos capaces de sacrificar mucho por la ciencia, por el saber, pero que no hay que perder de vista que también merecemos un pago por lo que hacemos. Que esto a veces parece que se olvida, ¿no? Que parece que el investigador investiga por amor al arte y pues sí, se investiga muchísimo por amor a la ciencia, pero que no hay que perder de vista que uno merece un salario. Con lo cual, esto también es importante a la hora de decidir emprender. Tú has dicho, Sabrina, ¿por qué me va a pagar la gente? Pues exacto. Si yo tengo algo que ofrecer, tiene que ser algo por lo que alguien quiera pagarme. Muy bien. Hay una palabra recurrente que aparece en la gente que ha llevado mucho tiempo estudiando, ¿no? O sea, mucho tiempo en el mundo académico, que es el miedo a lo desconocido. Que si es un miedo genérico en la especie humana, para los que han pasado muchísimo tiempo en el mundo académico es casi más, ¿no? Porque realmente empiezan a desconectarse de lo que son capaces de hacer, ¿no?
En vuestro caso, ¿diríais que tuvisteis que superar concretamente ese miedo y decir un poco lo que decía Sabina? A partir de ahora me enfado, o sea, voy a hacer algo porque estoy enfadado contra ese miedo. ¿O realmente es algo que va cambiando poco a poco y no es una cosa que tú puedas controlar? Abro el micrófono y si podéis hacer algún comentario. Ese miedo, perdona que siga yo, y ahora, ese miedo viene marcado por la certidumbre. Estamos acostumbrados, nos educan para encontrar el trabajo de tu vida y quedarte. Y si eres funcionario, pues oye, chapó, y ya estás, y ya tienes que despreocuparte porque estás ahí de por vida. Olvídate. O sea, empecemos a trabajar, a pensar en trabajar por proyectos. Estoy en esta empresa porque me gusta este proyecto y puedo estar con 2 proyectos a la vez o haciendo 2 cosas que realmente me gusten. ¿Es más incómodo? Sí, me obliga a estar continuamente actualizándome, a estar continuamente inquieta, que son, Laura, los que somos culo de mal asiento, que comparto. Al final estás haciendo unas cosas y otras, pero no nos aquilatamos, no estamos ahí diciendo cómodos, sí, porque nos funcionarizamos, que muchas veces el problema que tiene o lo que está mal visto del mundo de la investigación es ese funcionariado que dicen, bueno, pues van y tal, y dices, no, perdona, un buen investigador, el que se desvive por sus experimentos y por aportar conocimiento, curra tanto o más que muchísimos empresarios y que muchísimas empresas, porque o tiene que ir a darle de comer a las células o tiene que ir que el experimento que tal, que lleva muchísimos meses de trabajo para permitirse que se le mueran los bichitos o lo que sea. Que al final no juzguemos unos por otros. En la empresa hay gente que trabaja y hay gente que se escaquea, y en el mundo de la investigación también. Lo que pasa es que tendemos a ver solo una de las 2 partes en cada uno de los lados y creamos estereotipos. Os lo dejo. Yo, en mi caso, creo que hay un problema y que es que nos lo transmite todo el mundo, incluso nuestros allegados y nuestros familiares. Y es que cuando estamos en el mundo académico, tenemos la sensación, como lo he dicho antes, de que estamos estudiando y de que seguimos estudiando. Y en realidad es un trabajo. Entonces, si te lo tomas como un trabajo, si lo que estás haciendo es un trabajo, al final el cambio, el salir al mundo laboral fuera, todos hemos tenido miedo, yo también he tenido miedo, pero en el fondo es un cambio de trabajo. En el fondo es como si te cambias de una empresa a otra. Hay que tomárselo como eso, y todo el mundo tiene miedo al cambio, ya no solo de académico al ámbito privado, sino de entre ámbitos, miedo al cambio va a existir. Entonces es tomárselo como un cambio más en la vida, incluso un cambio de proyecto, porque cuando tú estás en la academia, tú funcionas por proyectos en mayor caso, en estos casos. Si tú sabes, además tú tienes una fecha de finalización, tú sabes que en 2 años, en 3 años se te acaba el proyecto. A lo mejor vas a tener que cambiar de proyecto, no te conceden. Eso también es un miedo. Entonces, son miedos que y justamente nosotros, desde el mundo académico, hemos aprendido a superarlos. Entonces, cambiar del mundo académico al mundo empresarial, al final no es tanto cambio, no es un cambio más grande que otro. A colación de lo que dice Rafael, me gustaría comentar algo que a mí me pasa todavía, y es que todavía, yo cuando le digo a mi mujer, oye, voy a irme al ordenador que voy a estudiar un poco, y yo sigo diciendo, me sale que voy a estudiar, no sé ni lo que es estudiar ya, pero claro, estudiar y trabajar es tan cercano, ¿no?, en nuestra cabeza que nos cuesta trabajo separarlo, ¿no? A mí, sí. No, es simplemente un caso, pero a mí, yo cuando estaba haciendo el doctorado, algo que siempre me molestaba y que no os moleste y rebatirlo, es que todavía estás estudiando, todavía estás en la universidad, todavía estás estudiando, no, estáis trabajando. Y el problema es que al final te lo meten tanto en la cabeza que hasta nosotros mismos nos creemos que seguimos estudiando cuando en realidad estabas haciendo un trabajo, estás haciendo un trabajo. Claro. Y Elena, Laura, ¿cómo superasteis vosotras ese miedo, ese miedo a lo desconocido? A ver, no sabría decirte. A ver, yo estoy muy autoconvencida de que soy capaz de afrontar cualquier cosa siempre y cuando me apetezca y tenga ganas. Así que, pues sí, puedo tener miedo, pero esto pues hay que guardárselo y mirar hacia adelante. Es lo único que os puedo aconsejar, ¿no? El miedo es natural y uno no puede decir no tengáis miedo porque es mentira, pero hay que ignorarlo.
Bueno, Además, como he dicho muy, muy al principio, es que yo creo que todos tenemos una capacidad enorme para aprender cosas nuevas, así que el miedo no sirve para nada. bueno, yo realmente el miedo al cambio, que todos lo tenemos y negarlo es una tontería, ¿no? Pero yo realmente me lo tomé como una oportunidad. O sea, salir de la zona de confort de uno mismo, donde llevas tiempo, donde te sientes cómodo, donde todos te conocen, sabes tu día a día, pero al mismo tiempo eso tiene una contrapartida y es la rutina, que tampoco nos gusta a todos el estar ahí. La rutina mata, ¿no? Entonces, pues lo que comentaba Sabrina, eso de ser funcionarios y desde que ya a los 18 tienes un primer trabajo hasta que te jubilas en el mismo sitio, si lo pensáramos, nos daría más miedo, creo, a todos. Lo que quiero decir es que estos cambios al final son necesarios, por una parte, para crecer como personas y profesionalmente, y hay que tomarlos como una oportunidad. Se pasa mal. Yo pasé malos momentos cuando pues cambié del laboratorio al primer empleo que tuve en lo que sería más el mundo empresarial, y luego después de 10 años en aquel centro tecnológico decidí irme, y lo decidí yo. Y llevo 3 años en este nuevo proyecto. Al principio fue difícil. Yo dije, ¿pero qué hago yo con una cría de 1 año? Metiéndome a montar un departamento de cero en esta empresa que no existe, ¿qué tal? Pero realmente todo lo que he aprendido en el proceso compensa. Entonces, hay que mirarlo así, hay que enfocarlo así, porque además es necesario, creo. Si uno tiene motivaciones e inquietudes profesionales, es necesario para crecer, sí. Oye, ¿hasta qué punto es un miedo basado en lo que está ocurriendo en el mercado laboral y hasta qué punto son a veces creencias limitantes, ¿no? Por ejemplo, muchos doctorandos que están en ciencias sociales, ¿no? Que quizás a lo mejor no haya un pool de trabajo tan grande como en Life Science o en el Pharma, etcétera. ¿Es realmente un problema del mercado? O sea, que no va a haber un trabajo para nosotros. ¿O es en parte también algo de un chip mental que hay que modificar un poco e informarse? Hay ámbitos que creo que tienen más salidas o más demanda profesional que otros. Eso es evidente y no se puede negar. Eso es una cosa. Y la otra también es la actitud. Y yo creo que hay una cosa también muy importante que creo que no hemos comentado hasta ahora, y es cuando uno decide cambiar, tiene que estructurar bien su currículum y lo que sabe. Y porque es nuestra carta de presentación, ¿no? Entonces, es una cuestión, es un mix de oportunidades y, por tanto, uno debe centrarse donde más oportunidades puede haber y en lo que quiere hacer o no ir a lo que no quiere hacer. Y luego, por otra parte, es una cuestión también de actitud, ¿no? Vamos a estructurar qué es lo que sé, cuáles son mis competencias, y voy a ordenarlo en una carta de presentación que es mi currículum. Y eso también es muy importante, ¿no? Quizás, Manolo, las carreras más científicas, las STEM, por definición, siempre han tenido más perfiles doctores, más. A ver, es más fácil encontrar doctores en medicina que doctores es más fácil, o hay más volumen de doctores en medicina que doctores en ciencias sociales, en cualquier ámbito, en humanismo o en cualquier otra carrera. ¿Qué es más difícil encontrar en trabajo un doctor de uno o de los otros? Pues ahí ya no te lo sé decir, porque evidentemente hay más doctores en medicina, pero también hay más, porque hay más masa crítica y porque también hay más estudiantes y hay más licenciados en medicina y las plazas en el mercado son las que son. Seas de los que seas, sé de los mejores, diferénciate, aporta, véndete bien. Un humanista, a ver, ahora tenemos muchísima demanda de matemáticos y todo lo que es la ingeniería y la parte de ciencias está en boga, pero no perdamos el humanismo, el componente humanista que va a salir en los próximos años. Tendremos muchas maquinitas, pero necesitamos todo ese ámbito humanista que sea capaz de interpretarlo. Vendámonos. De hecho, si eres lingüista y te da por picar código, te pasa al machine learning y ya lo flipas, ¿no? Es decir, que siempre hay opciones, ¿no? Hay siempre quizás menos opciones laborales, pero a lo mejor lo puedes compensar con menos competencia, ¿no? Por un número diferente de personas que se acercan a ese nicho. Una pregunta que también es muy recurrente es, claro, yo es que ahora mismo soy investigador, porque me han enseñado a investigar. O sea, mi carrera es ser investigador. Contratan las empresas a investigadores. Y ahí quizás venga un problema de base, ¿no? El problema de base de la identidad profesional de uno, de qué es lo que soy versus
¿Qué soy potencialmente? En vuestro caso, ¿llegasteis a hacer esa distinción de he dejado de ser investigador para ser otra cosa? ¿O es algo que realmente la tuviste y siempre estuvisteis buscando un trabajo para un investigador? No, para nada. En mi caso, para nada. O sea, yo fui investigadora cuando me dedicaba a la investigación, pero era científica antes que investigadora. Era bioquímica antes que investigadora. Con lo cual, cuando me tocó, o cuando quise pasar a cambiar de trabajo, pues seguí siendo bioquímica y científica. No, ¿qué es lo que tienes que vender? Tienes que vender, pues, tus conocimientos y tus aptitudes. No solo el trabajo que estás haciendo en este momento, que es investigar. Pero Manolo, el ser investigador no es una competencia. O sea, yo quiero abrir ahí uno puede investigar y puede aprender en parte de la empresa. No lo retomemos o no lo dejemos solo en una profesión, ¿no? Puedes estar trabajando muchas otras cosas y tener inquietudes y ser ávido de conocimiento. Pensemos que el ser investigador tiene otra serie de connotaciones, no solo un puesto laboral. Las empresas no buscan investigadores puros y duros. Eso es una realidad y que todo el mundo lo sepa. O sea, lo que hacemos en los centros del CSIC o en la universidad, eso no se repite en las empresas. Pero sí que hay muchísimas empresas, yo es que trabajo con muchas en el sector de alimentación, cosmética, farma, sí que se busca un perfil investigador a proyectos. Van a ser proyectos mucho más enfocados al mercado, pero realmente eso es maravilloso porque ves más allá de un artículo o un paper, que es genial porque es por lo que miden actualmente a los científicos, por sus papers, ahora patentes también parece, pero es genial el poder volcar tu conocimiento en algo que tal vez un día vas a ver en un supermercado, en una farmacia, en un centro comercial. Por tanto, sí que buscan, ¿por qué no? Y se puede aprovechar todo eso, pero teniendo claro que no va a ser como el día a día laboral, va a haber más cosas, pero creo que es bueno, vamos. A mí me gustaría añadir que cerrarse a un solo término. Hoy en día que en LinkedIn te deja poner de todo, que puedes poner business developer, manager, lo que quieras, puedes poner investigador también. Yo nunca lo he negado que he sido investigador, pero es investigador, científico de datos, tal, porque al final se te valora, se valora todo lo que... Tú no eres solo investigador, no eres como quien es profesor, que es profesor. Tú te curtes en un amplio abanico de especialidades y eres todo eso. No, me encanta lo que estás diciendo, sobre todo también lo que ha comentado Sabrina, ¿no? Que es la madre del cordero en todo esto. Yo soy investigador. Bueno, eres investigador hasta que dejas de ser investigador y aplicas todo lo que es ser un investigador a lo que te dé la gana. O sea, que potencialmente eres lo que tú quieras, ¿no? Pero quizás, no sé si vosotros habéis tenido ese luto, ¿no? Ese periodo de dejar la investigación, ¿no? Porque es la parte romántica nuestra de la ciencia, ¿no? Y decir, ostras, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no aplicar esto a otro momento? ¿Ese tránsito es rápido o tiene que pasar algo en concreto? ¿Se pasa, no se pasa? En mi caso fue gradual. El darme cuenta, pues eso, conocer el mundillo de la investigación y empezarme a dar cuenta de quizá esto no es lo que yo quiero. Pero vamos, es que uno mismo es quien mejor se conoce. Entonces, si uno se empieza a dar cuenta de que tiene ciertas dudas y empiezas a analizar de por qué las tienes, porque claro, uno puede tener dudas cuando está pasando una mala racha con su investigación, que es que les pasa a todos los investigadores, que no funciona el experimento, lo quiero dejar todo, pero eso pasa, pero ya está. Eso no quiere decir que tengas que dejar de ser investigador, no. Me refiero a las dudas que te asaltan ya cuando incluso las cosas van bien, pero ves el fondo de todo. O sea, es gradual, poquito a poco, y si realmente te das cuenta de que no es lo que tú eres capaz de soportar o lo que no es lo que más te motiva, pues llega un momento en que pues hay un antes y un después, y es ahí cuando empieza tu nueva estrategia de vida laboral. En mi caso fue gradual. No sé el caso de los demás cómo fue. A mí me costó un montón aceptar que ya no era investigadora. De verdad, yo lo confieso, me costó, porque yo
amaba el laboratorio, la universidad y todo, pero había algo que me decía que no podía seguir allí. O sea, no sé, era como un poco contradictorio, pero era así. O sea, era, me gusta, pero ya. O sea, ya se ha acabado, ya he pasado un tiempo con esto y me costó un poco, sí, me costó. Pero ya os digo, uno tiene que amar lo que hace y hay vida afuera, de verdad, hay mucha vida, hay mucho más de lo que pensamos y creo que merece la pena tratar de explorar que uno, como dice Sabrina, puede ser lo que se proponga. En eso estoy completamente 100% de acuerdo. Es cuestión de marcarse un objetivo y un camino para lograrlo y ya está. Yo, Laura, quería comentar una cosa. Quería comentar también que es importante recordar que nunca es tarde en realidad. Me ha llamado la atención que comentabas, es que no me atreví, decidí no hacer el postdoctorado por si luego me quedaba atrás, por si... Entiendo tu postura, pero nunca es tarde. Es decir, sí, nunca aquí es tarde. tenemos muchos investigadores que seguramente se están planteando hacer un postdoc, completamente recomendable. Es decir, nunca es tarde. Yo te puedo Simplemente explicar... yo he hablado de mi motivación en ese momento, pero evidentemente, o sea, un postdoc, claro, sí. O sea, con esto no he querido trasladar el mensaje que no sea recomendable, por supuesto que sí. Y por supuesto que siempre hay tiempo de reenfocarse y redireccionarse. Sí, por supuesto, sí. Y ahora que tenéis el camino claro, ¿hubierais empezado a buscar esto antes, incluso durante la tesis doctoral? No, yo no estaría donde estoy sin haber tenido el recorrido que he tenido. O sea, esto está clarísimo. Sí, yo no me arrepiento de nada. Yo tampoco. Vamos. Somos impacientes por naturaleza, pero hay que dejar las cosas pasar y que marceden. Y vendrán cuando estemos también preparados. Trabajemos para que vengan y llegarán cuando tengan que llegar. Sí. Pero sigue trabajando, o sea, no esperes que te caiga del cielo. Muy bien. Yo al respecto solo quería decir que el testimonio de Laura, que ha mencionado lo de que le costó dejar el mundo, todo este mundo, a mí y a mis compañeros también nos costó, pero el camino al final, porque hablando del tema del camino, cuando estás en el mundo de la investigación y te venden el postdoc y todo, parece que es el único camino, pero puedes desviarte, puedes tomar, al final tú tienes que tener claro, o al menos está bien tener claro un objetivo al final, y puedes tomar otro camino. El camino del postdoc es un camino que tienes que escalar una montaña, que te pueden caer piedras, tal, pero a lo mejor tomas otro atajo, otro camino y ves otras cosas que te gustan, a lo mejor consigues llegar a donde tú querías llegar. Es tener muy claro por dónde se quiere, el objetivo. Y en mi caso, pues yo cogí un desvío y la verdad es que el desvío me está gustando mucho más de lo que pensaba que me iba a gustar. Entonces... os voy a hacer una pregunta un poco más del día a día. Ya por poneros en contexto, ¿no? Vosotros tenéis muy claro lo que hacéis en el día a día, pero posiblemente alguien que esté haciendo la tesis doctoral no sabe exactamente qué es eso que hacéis, ¿no? Entonces, ¿nos podéis contar un poquito cuál es vuestro día, un día normal vuestro? Levantáis por la mañana, lleváis a los niños o lo que sea, y ¿ahora qué pasa? Sabrina, cuéntanos. Pues yo igual me peleo y digo me peleo porque literalmente hay momentos en que me peleo con los arquitectos que estamos construyendo el edificio, como tenemos temas jurídicos, lo que sea, o igual estoy viendo iniciativas y proyectos de empresas que se quieren venir o que simplemente son realmente interesantes en el ámbito de la biotecnología. Nosotros tenemos también un pool de inversión para invertir en empresas, no tanto startups, sino que ya estén un poquito más consolidadas y avanzadas en el mercado. Y hay veces que te cuentan cosas realmente interesantes. Y ese aprender, porque yo soy como Laura, persona ávida de conocimiento y con ganas de aprender. A mí, el que te cuenten proyectos totalmente novedosos que pretenden, no digo cosas porque algunas de ellas son más confidenciales, pero con un wearable, el no sé cuántos, y intentar solucionar la vida de las personas y ver qué puedes hacer y que ya están más cerca que cuando están en el ámbito de la investigación o en el ámbito hospitalario, porque están en empresa, ya han superado algunas de ellas el mercado CE, ya están a punto de llegar al mercado y a la sociedad en general. Con eso te da cierta alegría y una razón de ser y una razón de lo que estás haciendo. Bueno, yo me siento delante del ordenador y lo primero que hago es revisar pues los emails que tengo y tal para organizarme
el resto de las horas y ya está. Tengo que priorizar, pues a ver a qué cliente voy a ayudar hoy, qué tarea es prioritaria, cuál tiene una fecha de entrega, cuál no. Y pues eso, a realizar el trabajo hasta que pues, he cumplido mi jornada. Y lo que me encanta al final del día pues es pensar que he ayudado a alguna persona pues a que continúe con su negocio, a que continúe realizando su trabajo. Pero, ¿y cómo lo haces exactamente, Elena? Bueno, yo, como he dicho, soy toxicóloga reglamentaria. Entonces, en el área de cosméticos lo que hago son, entre otras cosas, pues evaluaciones de la seguridad de productos cosméticos, que consiste en revisar la composición de ese cosmético y evaluar la toxicología de sus ingredientes. Esto es un requisito legal, ¿no? Entonces hay que crear un dossier y pues bueno, lleva su trabajo, claro, de leer, recabar información, montar el dossier, escribirlo, que quede bien y tal. Y esa es una de las partes que hay que cumplir antes de poner un cosmético en el mercado. Luego, pues otras cosas que puedo hacer por mis clientes, pues revisar que las etiquetas de sus cosméticos también cumplan con la legislación, que también tiene sus cosas. Luego, pues preguntas en general que me puedan enviar sobre ingredientes en concreto. Bueno, sobre detalles del reglamento que no acaban de entender, que son difíciles de interpretar, y luego ya otra parte ya bastante interesante es pues analizar información científica que nos llega sobre ensayos in vitro, por ejemplo, o in vivo que se han realizado sobre productos químicos que hay que pues interpretar, leer, resumir para luego pues subir toda esa información a los portales europeos donde pues las autoridades comprueban que los productos químicos o los ingredientes químicos que están en el mercado son seguros. Oye, ¿en tu O sea, mundo se trabaja en remoto? ¿perdona? ¿Se trabaja en remoto Sí, en en tu mi sector? caso sí, yo trabajo completamente en remoto y la mayoría de consultores pueden hacerlo, sí. Rafael, ¿cómo es tu día a día? Pues mi día a día se puede definir pre o post-COVID, porque yo ahora mismo mi trabajo en el hospital es llego y COVID, almuerzo y COVID. Y al final es todo, bueno, ahora es un poco exagerado, pero al principio de todo esto sí que era datos de COVID, generar informes de COVID, evaluar cómo estaba la situación del hospital. Y bueno, ahora ya se está calmando un poco más la cosa. Ahora vuelve, quiero decir, estos son un poco unos altibajos, pero al menos ya otros proyectos como esta situación la vamos teniendo controlada, al menos desde mi departamento, que es pues eso, la gestión de los datos de todo el hospital, la respuesta a médicos, a gerencia, a consellería, al final con los datos, que los datos son muy valiosos. Es importante con todo el tema de la gestión del COVID, se ha visto que los datos pues cada vez son más importantes. Esto también es importante para mi trabajo y bueno, al final mi trabajo tengo mi horario, tengo mis retos, cada día a lo mejor surgen proyectos nuevos, a lo mejor un día vienes sin esperar que pase nada y pasa algo y te sorprende. Al final es la vida de un trabajador como yo es que en realidad tampoco cuando trabajaba en la academia no he notado un cambio de trabajo muy grande, porque yo pensaba que iba a ser más grande, pero al final aquí también hay retos, hay proyectos y hay situaciones interesantes y no tan interesantes como en todo trabajo. Entonces esa es mi situación. Y Laura, ¿cómo es tu día a día? Súper variado mi día a día. O sea, al final, ahora con la situación que tenemos, estoy una parte en casa trabajando y otra en la oficina. Depende un poco, nos dan bastante flexibilidad. Y luego tengo que combinar muchos tipos de tareas. Por una parte, puesto que todo el departamento depende de mí, pues hay parte del día son reuniones de seguimiento de proyectos, elaboración de presupuestos. Ahora estamos con los presupuestos del año que viene, viendo un poco cómo de grande queremos ser, cuánto queremos crecer en el área. Y luego, pues, tenemos como 3 grandes ámbitos de trabajo. Tenemos
un ámbito que es en Galicia, completamente lo hacemos ahora en remoto. Trabajamos una cosa que se llama Design Thinking, es una metodología de innovación y trabajamos directamente con empresas. Tengo muchas reuniones directamente con emprendedores, startups, empresas establecidas, pymes. Les ayudamos a definir y diseñar proyectos, ¿no? Les transferimos metodologías para el diseño de productos y servicios y su lanzamiento a mercado. Otro ámbito que tenemos es el ámbito europeo. Tenemos también un ámbito de proyectos europeos donde, digamos, somos partners en proyectos muy grandes en Europa y hacemos toda la parte de elaboración de planes de negocio, búsqueda de inversores, etcétera, para las tecnologías que se desarrollan en este tipo de proyectos y son de muchos ámbitos. Tenemos de materiales, tenemos de energía y medio ambiente, ahorro de agua, etcétera. Y luego tenemos otra parte de lo que llamamos brokerage tecnológico. Trabajamos directamente con patentes y tratamos de que eso se licencie, ¿no? Ayudamos a la licencia de patentes, encontrando empresas que quieran explotarlas y que las quieran adquirir. Entonces, bueno, mi día a día es mezclar esa ejecución de esos proyectos junto con el seguimiento del departamento y el tema de presupuestos, CRM, bueno, un montón de cosas, la verdad. Estáis en ámbitos muy, muy diferentes. La duda que le puede, no sé, que le puede llegar a una persona que todavía no ha empezado a dar esos primeros pasos es, ¿qué hago? ¿Elijo primero el campo? O sea, ¿elijo un poco el nicho y después veo qué es lo que hago? ¿O lo baso todo más en lo que he estudiado en mi tesis doctoral o en lo que soy experto? ¿Cómo lo hicisteis vosotros? Todo depende de lo que tú quieras. Es que yo creo que no hay una regla para todos igual. O sea, al final uno tiene que pensar de verdad qué es lo que quiere hacer o qué es lo que no quiere hacer, lo hemos dicho desde el principio. Y a partir de ahí ver un poco si lo que quieres es trabajar en un sector concreto, pues ver un poco su rol, qué puede aportar. Y si lo que quieres es algo más transversal, pues ver también qué perfil de empresas pueden asumir ese rol, ¿no? Creo que en el ámbito de la gestión de proyectos, gestión de innovación, etcétera, es como tan transversal que cualquier perfil puede caber si se enfoca bien. Y cuando hablamos ya de sectores específicos, cosmética, farmacia, salud, inteligencia artificial, etcétera, ahí sí que se requiere cierto conocimiento. Si vas a trabajar aportando el conocimiento en ese ámbito, ahí sí que necesitas pues una base, vamos. Muy bien. Depende. Sabrina, en tu caso, ¿tú tenías en mente cuando empezaste tu carrera en que ibas a hacer algo muy parecido a lo que estás haciendo ahora? Ni de casualidad. No. Todo es... unas cosas te llevan a las otras y fluyes. Y realmente hay momentos en los que te apetece hacerlo y lo haces y nunca es tarde. O sea, hay muchos que han empezado o que han hecho el doctorado a los 20 y pocos tras acabar la carrera. Yo leí la tesis en junio, ya estamos en diciembre, hace unos meses y tengo también mi edad, con lo cual nunca es tarde. Eso sí, cuesta más compatibilizarlo estando trabajando y estando con otras obligaciones, pero si es algo que quieres hacer, hazlo. Y lo que estamos diciendo, nunca es tarde. ¿Y Elena, Rafael? Bueno, yo en mi caso me hice como una lista o en plan como una escala y empecé siendo muy ambicioso y luego iba bajando. Yo en mi caso me gustaba el ámbito hospitalario. Yo me gustaba el hospital, la clínica, me gustaba todo este tema. Entonces empecé por el tema hospitalario y luego fui bajando hasta que volví un poco al inicio, pero yo al final vi todas las ofertas que habían y me puse en la situación de qué podía aportar yo con lo que yo había aprendido, qué podía aportar yo a esa empresa y si era bueno o no. Obviamente había empresas en las que sí que les interesaba y otras empresas en las que no. Lo que pasa es que yo pues al final acabé volviendo pues, por la oportunidad, acabé en el ámbito hospitalario, pero posiblemente en otros ámbitos al final es un poco lo que estamos diciendo, reinventarse o saber qué puedes aportar tú a esa empresa, visualizarlo, ver qué harías tú en esa empresa y echar para adelante. Sí, no hay que cerrarse puertas, no hay que... A ver, uno podría pensar que solo puede ofrecer lo que ha estudiado durante su tesis, pero es que eso es tan concreto que realmente las oportunidades se reducen a casi nada.
Entonces, más que centrarse en el tema que has estado tratando durante tu tesis, céntrate en eso, en las cualidades que has obtenido durante la tesis, en qué puedes ofrecer con lo que has aprendido, pero no en cuanto a un tema en concreto, sino en lo que has aprendido como persona y como habilidades, yo creo. Una vez esto claro, pues sí, claro, puedes pensar, bueno, pues me gusta más la microbiología que la biología celular. Pues claro, esto también hay que tenerlo claro, ¿no? O sé más de genómica que de proteómica. Pues claro, esto también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Pero no hay que cerrarse a nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. No nos da tiempo de responder todas las preguntas que hemos tenido en directo, pero sí me gustaría que tuvierais un último mensaje. Primero para decirnos qué es lo que os gusta más de vuestro trabajo actual y después también un último consejo para los investigadores que nos oyen y que están pensando en hacer algo diferente. Sabrina, ¿qué es lo que te gusta más de tu trabajo y un último consejo? Pues la capacidad de hacer cosas nuevas, el potencial de crecimiento, de seguir aprendiendo, porque a mí todo eso me apasiona. Y si tuviese que darle un consejo a los que nos están oyendo, es que hagan aquello que realmente les apasione. Que no busquemos un trabajo por trabajar, sino algo que realmente estés haciéndolo y no estés mirando un reloj, que estés disfrutando en tu día a día, porque entonces no lo verás como una carga, sino que realmente estarás sacando tu máximo potencial. Muy bien, estupendo. Elena, un último consejo y qué es lo que más te gusta de tu trabajo. A mí lo que más me gusta es el aprendizaje continuo y que no tengo 2 días iguales en el trabajo, aunque las tareas son siempre parecidas, nunca es lo mismo. Esto es lo que más me gusta, la falta de rutina. Entonces, el consejo que puedo dar a los investigadores que están escuchándonos hoy, pues que no se cierren a nada, que la vida no es solo investigación y que estén abiertos a todo, que sean abiertos de mente, que en teoría, siendo investigadores, deben serlo. Muy bien. Rafael, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? Y un último consejo. Bueno, a mí lo que más me gusta de mi trabajo es que al final estoy aprendiendo una serie de cosas que no pensaba que iba a aprender y al final estoy en un sitio en el que me gusta estar, en el que vengo a trabajar y vengo contento. Aunque haya COVID por aquí cerca, pero vengo a gusto, estoy a gusto y es algo que hasta que no estás en ese punto no lo visualizas. Y como consejo, a mí algo que me hubiera gustado que me hubieran dicho es que la situación de cada persona es diferente. Porque vosotros no queráis salir fuera, no queráis iros al extranjero o no queráis hacer un postdoc, no pasa nada. Que no os tachen de cobardes, que no os tachen de algo que vosotros no creéis que sois. Cada persona es de una manera y está haciendo el doctorado por algún motivo y a cada uno le va a llevar por un camino o por otro y todos los caminos son válidos. Entonces, al final es eso, es lo que han dicho las compañeras. Tener ambición, tener ganas y todas las opciones son válidas. Bien. Terminamos con Laura. Pues a mí lo que más me gusta de mi trabajo es que no dejo de aprender cada día, que es muy, muy creativo y sobre todo también me gusta muchísimo trabajar con las empresas, o sea, ayudarles, no sé, y tener esa interacción codo con codo, meterme en sus grupos de trabajo, etcétera. Yo disfruto muchísimo con eso. El consejo que daría, que no os pongáis límites. O sea, el límite lo ponemos nosotros. Que creáis en vosotros mismos, o sea, que es que tenéis mogollón de capacidad. Donde habéis llegado, o sea, realmente es todo un mérito y tiene mucho valor. Entonces, no os pongáis límites y lanzaros, no tengáis miedo. Este es mi consejo. Muy bien. Bueno, pues ¿qué os voy a decir? Que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Creo que han salido un montón de cosas interesantes, ¿no? Que seguro que aprecian los investigadores predoctorales de todas las universidades ahí en la Comunidad Valenciana. Sabrina, Elena, Rafael, Laura, ahí estamos para lo que sea. Y bueno, y también ellos están, ¿eh? Hemos hablado de LinkedIn.
podéis contactar con ellos por LinkedIn si queréis. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por habernos enseñado y abierto la puerta un poco a vuestras vidas, porque creo que en el fondo eso es lo que hace falta, ¿no? Ver las vidas de otros para intentar proyectarte y decir, bueno, ¿y por qué no puedo servir eso, no? Laura, Rafael, Elena, Sabrina, mil gracias. Muchas gracias. Un placer. El placer es nuestro. Cuidaros. Hasta pronto. Chao. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. No olvides que nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Si sigues este podcast o ya no sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. Recuerda, además, que puedes visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y también webs de utilidad en orientación de carrera para científicos y para investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para científicos, para ti o para tu institución, o simplemente quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Y para aquellos de vosotros que tengáis claro que necesitáis ayuda para realizar un cambio profesional, no simplemente para encontrar un empleo, sino más bien para realizar una reorientación de vuestra carrera, si cuentas con tiempo y tienes claro que necesitas el cambio, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te contaremos sin compromiso más sobre el programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues como siempre digo, alternativas al mundo académico y también, y sobre todo, a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.